Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar hablando acá con ustedes sobre este tema. Yo voy a hablar sobre el abordaje del paciente con diarrea crónica. Esta charla para mí, hablar de este tema en 15 minutos fue todo un desafío. Vamos a definir el problema porque la diarrea crónica se define en base a su duración, tiene que tener una duración de más de 4 semanas, y en base a la consistencia de la materia fecal, ¿sí? El viejo concepto del peso de más de 200 gramos ya quedó obsoleto, no se usa más, y esta es una definición que es muy amplia, porque abarca tanto los pacientes que tienen cuadros banales hasta pacientes que tienen cuadros muy severos que requieren internación por este problema. Y además de esto, la diarrea crónica es un cuadro que abarca muchos mecanismos y además tenemos que tener en cuenta que cada una de las causas puede compartir diferentes mecanismos productores de diarrea. Y los algoritmos clásicos son muy terribles, muy difíciles de llevar a la práctica, sobre todo porque involucran métodos diagnósticos que no siempre están disponibles en nuestro medio laboral, no solo acá, sino esto es un tema que ocurre también en otros países del mundo más desarrollados. Entonces vamos a tratar de enfocar este problema, de cambiar la óptica, de ver cómo podemos abordar a estos pacientes en 3 pasos. Y para cumplir con el paso número 1, tenemos que conocer la epidemiología de la diarrea crónica. La epidemiología no en el mundo, sino en nuestra área, ¿sí? Y a lo que me voy a referir es sobre todo a nuestro medio, y esto es un precepto que tenemos que seguir siempre para equivocarnos lo menos posible, que es que la causa más común de diarrea crónica va a ser el diagnóstico más frecuente. Y en esto nos vamos a basar en lo que es la epidemiología, ¿no? Y nosotros sabemos que dentro de los trastornos gastrointestinales, lo más frecuente, lo más prevalente son los trastornos funcionales. Este es un trabajo reciente que se publicó recientemente donde se vio que en Argentina, así como en varios países del mundo, la prevalencia de trastornos funcionales supera el 40% de la población. Pero si nos enfocamos en lo que es el síndrome de intestino irritable, esto es una revisión sistemática de hace unos años, donde fuimos incluidos gracias a un trabajo que ahora les voy a mostrar. En Argentina tenemos una prevalencia de intestino irritable de alrededor del 12%. Si vamos a ver los detalles de este trabajo, este fue un trabajo que se hizo a partir de una encuesta validada en 23 jurisdicciones diferentes de todo el país. Se entregaron 1000 cuestionarios, se pudieron recabar 831 y de este trabajo se recabó que la prevalencia global de intestino irritable es de casi un 12%, pero en mujeres casi de un 15%. Y si vemos cómo está discriminado, la mayor parte de esos pacientes tienen variedad diarrea. Y esto es un dato no menor. ¿Y qué tenemos que saber sobre los trastornos funcionales intestinales? Bueno, que son trastornos que se definen en base a los criterios de Roma 4, que ya todos conocemos, que son trastornos que tienen que ver con una alteración, aunque no se conocen del todo, pero se cree que tiene que ver con una disregulación del denominado eje cerebro-intestinal y son multifactoriales, o sea, coexisten varios mecanismos de manera paralela. Y lo primero que tenemos que diferenciar nosotros en estos pacientes que consultan por diarrea es si estos pacientes tienen diarrea funcional o síndrome de intestino irritable, variedad diarrea. Y esa diferenciación la hacemos en base a la presencia o no de dolor abdominal, ¿sí? Si bien el síndrome de intestino irritable es un continuo, pero claramente hay mecanismos fisiopatogénicos que son algo diferentes en estas dos entidades y sobre todo se diferencian claramente de lo que es la variedad constipación. El segundo punto que tenemos que tener bien claro, viéndolo desde esta perspectiva, es si el paciente tiene más probablemente una diarrea orgánica o una diarrea funcional. Y estos datos los vamos a recabar en la primera consulta solamente interrogando al paciente, o sea, preguntándole cuáles son sus síntomas. Y aunque este tema de los síntomas de alarma es algo que hoy en día está cuestionado, sobre todo porque han aparecido algunos trabajos recientes
que mostraban que no tenía utilidad para lo que es el diagnóstico de cáncer de colon, pero probablemente ahí hay que encontrar todavía la mejor combinación de síntomas de alarma para lograr el mejor rédito. Pero en la práctica clínica es algo que usamos asiduamente, tiene mucha utilidad, es muy importante indagarlo, porque si un paciente tiene cualquiera de estos síntomas que están en el recuadro de su izquierda, ya sea sangre en materia fecal, fiebre, anemia, pérdida de peso, síntomas atípicos o nocturnos, edad de más de 45 años, antecedentes familiares importantes, cáncer de colon, celiaquía, enfermedad inflamatoria y les voy a agregar esteatorrea, entonces hay alta chance de que ese paciente tenga una enfermedad orgánica y estamos obligados a estudiarlo en profundidad hasta obtener un diagnóstico etiológico. Pero, sin embargo, en pacientes que no cumplen, que no tienen ninguno de los síntomas de alarma, ya sea porque son menores de 45 años, porque cumplen estrictamente con los criterios de Roma 4 y tienen un examen físico normal, igualmente hay que pedir una serie de determinaciones para descartar algunas entidades, ¿sí? Entre ellas, bueno, tenemos que hacer un laboratorio completo, una PCR para tener idea de cómo está la inflamación, tenemos que hacer anticuerpos para enfermedad celíaca, pruebas de función de la tiroides, calprotectina fecal, determinar Giardia, esto lo pongo con signo de interrogación porque esto apareció en las últimas guías del AGA en función de la prevalencia que tienen en Estados Unidos de giardiasis, pero acá la doctora Repetto nos va a aclarar este punto. ¿Y por qué nosotros tenemos que pedir estas determinaciones? Si bien el síndrome de intestino irritable es un cuadro en el que nosotros tenemos que hacer diagnóstico positivo y basarnos en la menor cantidad de test diagnósticos posibles, hay la sensibilidad y la especificidad de los criterios de Roma 4, si bien son altas, son muy altas, pero no son lo suficientemente altos como para quedarnos tranquilos y descartar estas entidades. Sobre todo si vemos la variedad diarrea, donde la especificidad es de casi un 61%. O sea, es un método pobre para descartar sanos, o sea, de asegurarnos de que el paciente no tiene estas enfermedades. Y además de esto hay un overlap, o sea, hay pacientes que tienen síntomas de intestino irritable, pero que en realidad tienen otras enfermedades como la enfermedad celíaca o las enfermedades inflamatorias intestinales. Y el odds ratio para cualquiera de estas enfermedades es más alto que en la población general. Por otro lado, la colitis microscópica es una entidad que en pacientes que cumplen con los criterios de Roma 4 tenemos que tener en nuestra cabeza, porque es una entidad que solamente se diagnostica cuando la pensamos, porque requiere de estudios endoscópicos con toma de biopsias de mucosa normal. Y bueno, hay algunos predictores que nos pueden ayudar un poco en el diagnóstico, como la edad de más de 50 años, la presencia de deposiciones nocturnas, la pérdida de peso, la introducción de nuevas drogas o la presencia de enfermedades autoinmunes. Por otro lado, en pacientes que cumplen con los criterios de Roma 4 para síndrome de intestino irritable y que no tienen síntomas de alarma, ya está bien demostrada la asociación que hay con alguna alteración de la microbiota intestinal y el denominado sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Y se sabe que el tratamiento con rifaximina hace que este grupo de pacientes mejoren. Nosotros esto lo testeamos en el hospital en 100 pacientes, en donde, bueno, más allá que el objetivo de este trabajo era saber si había alguna diferencia entre testear o no testear a los pacientes con test de aire expirado, nosotros vimos igualmente que los pacientes con síndrome de intestino irritable, variedad diarrea o alternante que cumplían con los criterios de Roma 4, a lo que se les había descartado otras enfermedades orgánicas, respondieron adecuadamente a un curso de rifaximina durante 14 días. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en pacientes que cumplen con los criterios de Roma 4, y esto es un concepto nuevo que nos hizo cambiar un poco la perspectiva que teníamos previamente, ¿sí? Porque la malabsorción de ácidos biliares nosotros la sospechábamos en pacientes colecistectomizados o en pacientes que tenían resección de ilion, pero hoy se sabe que hasta un 30% de los pacientes con síndrome de intestino irritable, variedad diarrea,
pueden tener este mecanismo como mecanismo patogénico de su diarrea, ya que los ácidos biliares que quedan libres en el intestino actúan con un mecanismo osmótico y provocan diarrea, y el tratamiento de esta entidad es con quelantes de ácidos biliares como la colestiramina. Por otro lado, es muy importante indagar la dieta del paciente. Este es un punto que fue también muy cuestionado, venimos hablando bastante en este último tiempo sobre lo que son los FODMAPs, ¿sí? Los FODMAPs son elementos fermentables de la dieta, ¿sí? Es un acrónimo, F de fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, que están presentes en un montón de alimentos y que también por un efecto osmótico pueden provocar diarrea. Es importante indagar la presencia de estos alimentos en la dieta y equilibrarlos. Ya hay metaanálisis que muestran la efectividad de este tipo de dieta y su seguridad, ¿no?, en el largo término, porque esto tiene 3 pasos que, si se cumplen, el paciente no tiene que tener un deterioro nutricional en el futuro ni tener deplesionada su microbiota intestinal. Este es un trabajo muy interesante que a continuación después Juan Ignacio Olmos nos lo va a contar más en detalle, que se publicó recientemente y con una editorial muy importante de Reconociéndolo, hecho por nuestro grupo, donde estudiamos a 140 pacientes que cumplían con los criterios de Roma 4 para síndrome de intestino irritable, a lo que se les había descartado otras enfermedades orgánicas, y se les midió elastasa en materia fecal. Lo que encontramos que un 5% de esos pacientes que cumplían con los criterios de Roma 4 tuvieron en realidad una insuficiencia pancreática exócrina. Y esto es importante y probablemente en el futuro va a cambiar el paradigma y va a ser otra de las entidades que vamos a tener que empezar a considerar, pues son pacientes que no tenían manifestaciones clínicas notorias de insuficiencia pancreática, sino que se presentaban clínicamente como un síndrome de intestino irritable. Y estos pacientes respondieron adecuadamente a la reposición de enzimas pancreáticas. Por último, el tercer punto es considerar a las poblaciones especiales, ¿sí? Porque esta ecuación cierra muy bien cuando nosotros no incluimos ninguna de estas poblaciones en este algoritmo, ¿sí? A los ancianos, a los viajeros, a los diabéticos, a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como la esclerosis sistémica, de las que se va a hablar en el módulo que nos sigue a continuación, los inmunosuprimidos como el HIV y los pacientes con antecedentes de cirugías resectivas. Por ejemplo, los viajeros que hacemos viajes exóticos por el mundo, a veces nos traemos algún amigo desde allí. Y bueno, esto es algo que a continuación la doctora Repetto nos va a explicar un poquitito en qué consiste. Y esto, bueno, esta es la tercera edición ya de las guías británicas, que son interesantes porque, digamos, desde su primera edición cambiaron radicalmente lo que era el paradigma de diagnóstico de la diarrea crónica, simplificaron muchísimo el algoritmo, y ellos tienen un sistema de salud que lo basan en niveles de atención, ¿sí? Nosotros no tenemos estos niveles de atención, pero uno puede imaginarse estos niveles de atención en su cabeza cuando uno atiende a los pacientes, porque así podemos ordenarnos un poco en cuáles son las prioridades, ¿sí? Entonces ellos en la evaluación primaria, además de hacer una historia clínica detallada, descartan la enfermedad celíaca, descartan alteraciones en la función de la glándula tiroides, realizan un diagnóstico positivo de síndrome de intestino irritable si el paciente cumple con los criterios, excluyen el cáncer de colon y la inflamación, ¿sí? En la atención secundaria ya van un poco más allá. Esto es para los pacientes que no responden a las medidas iniciales, porque un paciente que responde, el algoritmo se termina ahí, pero el que no responde pasa a lo que es la evaluación secundaria, donde se evalúa ya la malabsorción, se buscan otras causas comunes de diarrea, se buscan los mecanismos que pueden llevar a un paciente con un trastorno funcional a tener diarrea, como la malabsorción de ácidos biliares, el sobrecrecimiento bacteriano y la insuficiencia pancreática exócrina. Y la atención terciaria, ya que era para ese muy pequeño grupo de pacientes que no responden a ninguna medida y que persisten con el cuadro clínico para buscar causas infrecuentes.
Los mensajes para llevar a casa son, bueno, la diarrea crónica es un motivo de consulta sumamente frecuente en nuestra práctica clínica. Los trastornos funcionales en nuestro medio son la causa principal. Es importante descartar siempre de manera juiciosa algunas entidades que podrían llegar a ser también prevalentes y considerar especialmente a los pacientes con síntomas de alarma y a las poblaciones especiales. Muchas gracias.